Después de caminar bajo la lluvia sin rumbo ni esperanza, Joaquín encontró una iglesia con las puertas abiertas. No entró buscando a Dios, sino un poco de abrigo. Pero lo que parecía un simple refugio se convirtió en el inicio de algo que cambiaría su vida por completo. En medio del silencio, de la culpa y de los errores del pasado, descubrió que incluso cuando uno cree haberlo perdido todo, Dios sigue esperando por ti. La tarde parecía cargada de un gris espeso, como si el cielo mismo arrastrara el peso de una historia que no terminaba de soltar. Joaquín giró la esquina con los hombros encorvados por el viento, la chaqueta completamente empapada y los zapatos, soltando un sonido sordo a cada paso, como si protestaran por tanto andar sin destino. Llevaba horas caminando, sin dirección ni objetivo, con la mirada perdida y la mente atrapada en una cadena de recuerdos que no daban tregua. La lluvia, lejos de calmarse, arreciaba con fuerza, y fue entonces cuando, casi por instinto, alzó la vista y notó que las puertas de una iglesia permanecían abiertas. Se detuvo frente a ellas con cierta resistencia, como quien duda si merece cruzar un umbral sagrado, pero el frío le recordó que no era momento de orgullos. Dio un paso, luego otro, y terminó por entrar sin hacer ruido, con las manos en los bolsillos, y el rostro mojado no solo por el agua. Adentro, la luz era tenue, casi íntima. Unas cuantas personas estaban repartidas en silencio por los bancos, algunas con la cabeza inclinada, otras con los ojos cerrados. Nadie parecía notarlo, y eso le trajo un pequeño alivio. Caminó hacia el fondo y se dejó caer en la última banca, con el cuerpo vencido y la espalda húmeda apoyada contra la madera. Joaquín no buscaba respuestas divinas, ni siquiera consuelo. Lo único que quería era detenerse, secarse un poco, respirar en paz, y quizás encontrar el valor para decidir qué hacer con lo que quedaba de su vida. Sus ojos recorrieron lentamente el interior del templo, pero no con devoción. Miraba como quien observa un lugar ajeno, buscando calor en un espacio que no le pertenece. No sabía cuánto tiempo se quedaría, ni si volvería. Pero por ahora, ese rincón silencioso lo protegía del ruido de afuera y del que llevaba dentro. Durante muchos años, Joaquín fue taxista. Conocía cada calle de la ciudad, cada atajo, cada semáforo caprichoso. También fue padre de familia y un hombre de carácter fuerte, de esos que siempre levantan la voz cuando creen tener la razón. Pero esa firmeza, con el tiempo, se volvió obstinación, y en medio de decisiones mal tomadas, todo se le vino abajo. Perdió la confianza de su esposa. Las discusiones constantes y los errores que prefirió callar lo alejaron también de sus hijos. Terminó viviendo solo, en un cuarto pequeño alquilado, con paredes que no escuchaban y ventanas que no daban al futuro. El silencio se volvió rutina, y la fe que alguna vez lo sostuvo se desvaneció entre culpas que no se atrevía a confesar. Aquel día, al entrar a la iglesia por pura necesidad, no imaginaba que estaba dando un paso más profundo de lo que parecía. Mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo, levantó la vista casi sin querer. Las paredes estaban cubiertas de velas encendidas y figuras de santos, cada uno con un gesto distinto, como si velaran por historias ajenas. Joaquín sintió algo extraño. No era rechazo, pero tampoco consuelo. Era una incomodidad tibia, mezclada con una nostalgia que no supo explicar. Algo dentro de él se movió, leve, como el eco de una voz que no había escuchado en mucho tiempo. Desde el altar, un sacerdote hablaba con voz serena pero cargada de intención. No era una misa formal, no había coro ni rituales, solo una oración sencilla para quienes quisieran quedarse un momento más. Su tono no exigía, pero invitaba. Sus palabras parecían flotar en el aire húmedo de la iglesia, como si buscaran a alguien en particular. Joaquín, al principio, no le prestó demasiada atención. Tenía la mirada fija en el suelo, los pensamientos perdidos en otra parte. Pero, de pronto, una frase lo atravesó como un rayo en medio de la oscuridad. A veces no llegamos aquí por fe, sino por necesidad. Pero Dios recibe a todos,
incluso a los que vienen solo a escapar. Joaquín levantó la cabeza de inmediato, casi con sobresalto. Sus ojos recorrieron el lugar como si buscara a alguien más que hubiera escuchado lo mismo. Como si necesitara confirmar que esa frase no la había imaginado. Pero nadie reaccionó. Todos seguían en silencio. El sacerdote hizo una pausa, breve, y luego continuó con la misma calma. Nadie está aquí por accidente. Si hoy entraste por refugio, es porque el cielo te llamó sin que lo supieras. Entonces, algo cambió en Minoricentusen, el pecho de Joaquín. No era certeza ni consuelo, pero sí un temblor leve, como si una puerta invisible se hubiera entreabierto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo había visto de verdad, sin siquiera mirarlo. Joaquín no conocía a nadie en ese lugar, pero aquellas palabras le llegaron como si hubieran sido pronunciadas solo para él. Sintió que algo se quebraba por dentro, una capa que había construido durante años para no sentir, para no creer, para no enfrentarse a lo que había dejado atrás. Fue tan repentino que por un momento pensó en levantarse y marcharse, salir antes de que esa emoción lo desbordara. Pero no lo hizo. Sus piernas no respondieron, y su cuerpo permaneció inmóvil, como si algo más profundo lo retuviera. Siena quedó sentado, con la espalda tensa y las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando fijamente hacia el altar, sin realmente ver. Solo estaba ahí, completamente presente, como hacía tiempo no lo estaba en ningún lugar. El sacerdote guardó silencio unos segundos, como si respetara el tiempo de cada uno. Luego, con un tono aún más pausado, habló de nuevo. Si alguien quiere hablar con Dios esta tarde, no importa cómo, solo háblale como puedas. Joaquín tragó saliva sin moverse. No sabía si aquello iba con él, pero su pecho empezó a dolerle como si se estuviera abriendo. Nadie lo miraba, nadie le exigía nada y sin embargo, la invitación lo confrontaba más que cualquier reclamo. Con movimientos inseguros, Joaquín bajó la cabeza y cerró los ojos como quien intenta recordar algo que ha olvidado hace mucho tiempo. No sabía bien qué estaba haciendo, ni qué se suponía que debía decir. Pero en medio del silencio, casi sin pensarlo, murmuró con voz entrecortada: Dios, no sé si me escuchas, ni siquiera sé si me queda fe, pero si todavía estás ahí, ayúdame. Estoy cansado. Apenas terminó de pronunciar esas palabras, sintió que algo dentro de él se aflojaba. No era un milagro ni una certeza repentina, era apenas un respiro, un alivio tenue, como si el peso que cargaba desde hacía tanto se hubiera reducido, aunque solo fuera un poco. No abrió los ojos de inmediato. Se quedó quieto, respirando despacio, dejando que ese pequeño instante de calma se acomodara en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. No había coros celestiales, ni luces divinas, solo una sensación distinta, difícil de nombrar pero real. Cuando finalmente abrió los ojos, el templo seguía igual. Las velas titilaban suavemente, algunas personas oraban en silencio, y el sacerdote seguía con la cabeza inclinada. Pero, para Joaquín todo parecía un poco distinto, como si, sin saberlo, hubiese dado un paso que llevaba años postergando. No dijo nada más, no hizo promesas ni pidió señales. Solo permaneció en silencio hasta que terminó la oración, con las manos aún entrelazadas y el corazón, por fin, un poco más liviano. Cuando Joaquín salió de la iglesia, la lluvia ya había cesado. El aire seguía húmedo, pero el cielo parecía haberse serenado, como si también necesitara un descanso. Caminó sin prisa hasta una pequeña plaza cercana y se sentó bajo un árbol aún goteando. A su alrededor, el mundo continuaba, pero, por dentro todo se sentía suspendido. Pensaba en lo que había dejado atrás, su familia, su hogar, su propia dignidad. Cada recuerdo pesaba. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba solo en lo perdido, sino en lo que tal vez aún podía rescatar. Al día siguiente, sin lluvia ni frío que lo empujara, volvió. Esta vez no fue por necesidad, fue por impulso, un impulso sereno,
casi suave, pero firme. Caminó hasta la iglesia como quien regresa a un sitio conocido, aunque aún no se atreva a llamarlo suyo. Al llegar notó al hombre que barría la entrada. Era mayor, con movimientos tranquilos y una expresión amable. Joaquín le hizo un gesto con la cabeza y dijo en voz baja: «Buenos días». El hombre respondió con una sonrisa discreta, sin preguntar nada. Adentro, todo estaba igual. Las bancas, las velas, el mismo silencio tibio. Joaquín fue directo hasta el fondo y se sentó en el mismo lugar. Esta vez no le temblaban las manos. No era fe lo que lo guiaba aún, pero sí una especie de paz nueva que lo sostenía sin apretar. Desde el altar, el sacerdote lo vio. Al terminar la oración, bajó con paso tranquilo y se acercó con una leve sonrisa. ¿Primera vez?, preguntó con sencillez. Joaquín lo miró, sin necesidad de explicar demasiado. Casi eso. En mi corazón, lo siento como la primera vez, respondió. Y en esa frase cabía todo lo que no podía decir todavía. En los días que siguieron, Joaquín comenzó a formar una rutina silenciosa. Cada tarde, sin excepción, cruzaba la misma calle, saludaba con un leve gesto al hombre que barría la entrada y ocupaba su lugar habitual en la última banca. No hablaba con nadie, no buscaba compañía ni respuestas inmediatas, solo se sentaba, observaba el altar en silencio y dejaba que las palabras del sacerdote fueran cayendo dentro de él como gotas lentas en una piedra agrietada. Con el paso del tiempo, algo cambió, no en su entorno, sino en su interior. Las oraciones, que antes solo escuchaba, comenzaron a brotar desde dentro. Al principio eran pensamientos sueltos, casi suspiros. Luego, frases completas, diálogos íntimos entre él y un Dios que, aunque aún distante, ya no le parecía del todo ajeno. Una tarde, al notar su constancia silenciosa, el sacerdote se acercó y lo invitó a pasar a la sacristía para compartir un café. Era un gesto simple, pero para Joaquín significaba más de lo que podía explicar. Sentado frente a una mesa modesta, con una taza caliente entre las manos, escuchó al sacerdote decir: «No sé qué pasó contigo, pero cuando entraste la primera vez, supe que llevabas una historia a cuestas. Aquí no estamos para juzgar a Pina o cientos otros, nadie». Joaquín bajó la mirada. Respiró profundo. Luego, con voz baja pero firme, respondió: «Perdí mi hogar, perdí mi lugar, y a veces siento que también perdí a Dios». El sacerdote no respondió de inmediato. Solo lo miró con esa calma que no presiona, y entonces con una leve sonrisa dijo: «Dios no se pierde. Uno solo deja de mirar en su dirección». Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire. No eran una respuesta. Eran una llave. Las palabras del sacerdote quedaron resonando en la mente de Joaquín mucho después de haber salido de la iglesia. Uno solo deja de mirar en su dirección. No podía dejar de repetir esa frase en silencio, como si hubiera removido algo que llevaba demasiado tiempo oculto. No era una explicación, pero sí una chispa, y con esa chispa encendida, Joaquín no regresó a casa esa noche. Caminó sin rumbo fijo durante varias cuadras, con las manos en los bolsillos y el corazón apretado. El cuerpo le pedía descanso, pero algo más fuerte lo guiaba. Cuando se dio cuenta, estaba frente al edificio donde vivía su hija mayor. No se acercó al portero ni tocó el timbre, solo se sentó en la vereda, con la espalda apoyada en la pared y la mirada perdida. Era como si el simple hecho de estar cerca de ella, aunque fuera a la distancia, ya significara algo. Joaquín no sabía qué esperaba. Tal vez verla por unos segundos, tal vez nada. Pero el destino, o algo parecido, se movió en silencio. Unos minutos después, la puerta del edificio se abrió y su hija salió con una bolsa de basura en la mano. Al verlo, se detuvo de golpe. «¿Papá?», dijo con la voz cargada de sorpresa. Joaquín levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella y solo pudo susurrar: «No vengo a pedir nada. Solo quería verte». Ella soltó
la bolsa sin darse cuenta. Se agachó sin decir palabra y lo abrazó con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras decía, «Hace meses que espero este momento». Y en ese abrazo, Joaquín entendió que algunas heridas no se curan con palabras, sino con presencia. Aquel encuentro, tan inesperado como necesario, marcó un nuevo comienzo. No hubo promesas, ni perdones instantáneos, pero algo importante sucedió. El muro invisible que los separaba desde hacía tanto empezó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. Su hija, con la voz aún temblorosa, lo invitó a subir. Joaquín aceptó con cierta timidez, como quien entra por primera vez a un lugar que antes llamaba hogar. El departamento olía a café recién hecho. Ella preparó 2 tazas mientras él se sentaba en silencio, observando los detalles de la sala, los cuadros, los libros, buscando rastros de la niña que había criado y que ahora era una mujer. Cuando se sentaron frente a frente, no hubo pausas largas ni conversaciones forzadas, solo palabras sinceras, cargadas de años acumulados. Hablaron de los errores cometidos, de las veces que eligieron callar cuando debieron acercarse, de las oportunidades que dejaron escapar por miedo o por orgullo. Hubo momentos de lágrimas, otros de risa nerviosa, pero sobre todo, hubo verdad. Y en medio de esa verdad, nació algo que Joaquín creía perdido: el deseo de reparar, de volver a construir. Al despedirse, su hija lo abrazó con fuerza. No le exigió nada, no le pidió explicaciones, solo lo miró a los ojos y le dijo, «Papá, si volviste es porque alguien allá arriba te empujó». Joaquín caminó de regreso a casa con el alma distinta. Esa noche, al cerrar la puerta de su pequeño cuarto, entendió algo que no había visto antes. Él no había entrado a la iglesia por refugiarse de la lluvia. Había sido guiado, no por una voz estruendosa, sino por una presencia silenciosa que se manifestó en gestos pequeños, en una frase, en una oración, en una puerta que no estaba cerrada. Pocos días después de aquel reencuentro con su hija, Joaquín se acercó al sacerdote y le preguntó, con voz baja pero decidida, si podía ayudar en algo. No pidió nada a cambio. Solo quería hacer algo con sus manos, con su tiempo, con lo que tenía. Así comenzó su camino como voluntario en la iglesia. Empezó barriendo los pasillos, acomodando las sillas antes de cada oración y saludando con un leve gesto a quienes cruzaban la puerta. No hablaba de su pasado. No sentía la necesidad de explicarse. Su manera de estar presente era simple, casi invisible, pero sincera. Y en esa discreta rutina, fue descubriendo algo que nunca había entendido del todo: que la fe no es una idea que se debate, sino una entrega que se repite cada día, en lo pequeño. A veces alguna persona se le acercaba. Le hablaban con cautela, como quien reconoce a alguien que ya ha pasado por la oscuridad. Le contaban sus propios dolores, sus pérdidas, sus dudas. Joaquín no ofrecía respuestas brillantes. Solo escuchaba con atención, con respeto, con la humildad de quien ya ha estado en el fondo. Esa forma de escuchar, sin interrupciones ni juicios, bastaba. El sacerdote al verlo decía con ternura, «Él no predica con palabras, predica con presencia». Con el tiempo, la vida de Joaquín empezó a sanar en otros frentes. Se reencontró con sus otros hijos, lentamente reconstruyó la relación con su familia y encontró trabajo en un taller cercano. No todo fue fácil, pero ya no caminaba solo. Aún así, nunca dejó de ir a la iglesia. Cada tarde, sin falta, entraba, se sentaba en la última banca y oraba. No pedía, solo agradecía. Y cada vez que cerraba los ojos, recordaba aquel día gris, cuando entró, buscando refugio de la lluvia, sin imaginar que Dios lo estaba esperando. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga siempre, y recuerda, el verdadero camino se recorre con fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte
y compartir con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.